mordía o salía arrancando, ¿cierto que sí? Generalmente nosotros decimos eso, y sabe que me salió un perro, pero no me quedaba otra más que arrancar. Bueno, en los momentos de crisis o difíciles solo podemos hacer dos cosas, y esas dos cosas que podemos hacer es que nos hundimos o nos elevamos, o nos levantamos, nos sentamos a llorar o nos levantamos. ¿Por qué? Porque en la crisis solo podemos hacer dos cosas, le dije. En la crisis nos superamos o nos caemos. En la crisis desaparecemos o nos quedamos y enfrentamos las situaciones, porque, escúcheme, en la crisis usted puede hacer dos cosas y siempre va a ser cuestión de decisión suya. Siempre va a ser una cuestión de decisión suya, que eso es lo que usted va a hacer cuando enfrenta una situación, cuando enfrenta una crisis. Porque puede que en algún momento se haya tomado el camino a lo mejor equivocado, o a lo mejor hayamos cometido algún error, pero lo cierto es que de una decisión, escúchame, lo cierto es que de una decisión desacertada o de una decisión equivocada no puede ni debe depender nuestra vida. No sé si me entendió eso. La verdad es que cuando usted toma una decisión equivocada o desacertada, su vida no puede depender de esa situación. ¿Sabe por qué no puede depender de una situación adversa, de una situación difícil? Porque la Biblia dice que Dios nos da cada día nuevas oportunidades, ¿o no? Entonces nuestra vida no puede depender de una mala decisión o de una decisión desacertada. Porque cada día usted y yo tenemos nuevas oportunidades en el Señor. Por eso le decía que lo cierto es que de una decisión desacertada o equivocada, o de una decisión equivocada no puede ni debe depender nuestra vida. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque siempre usted y yo vamos a tener nuevas oportunidades en Dios. Amén. Siempre vamos a tener nuevas oportunidades en Dios. Vamos a tener nuevas oportunidades para levantarnos. Vamos a tener nuevas oportunidades para rectificar. Y nuevas oportunidades para poder reiniciar algo nuevamente. Amén. Para poder reiniciar nuevamente. En Dios tenemos esas nuevas oportunidades para poder empezar de nuevo. Y eso es algo que usted no puede perder de vista. Porque acuérdese que Satanás, el diablo, es un acusador. Sí, Satanás, el diablo, es un acusador. Y él busca cómo poder acusarnos, cómo poder limitarnos, cómo a través de un error, de una equivocación, usted y yo no avancemos. No podamos tomar esas nuevas oportunidades que Dios nos da cada día, cada mañana. Y puede ser que a lo mejor el día de hoy hay alguno que se sienta que su vida a lo mejor ya tocó techo. Puede ser que el día de hoy haya alguien que se sienta estancado por los errores que se cometieron, o simplemente porque nos convertimos en víctimas a lo mejor de situaciones o circunstancias externas. Porque uno igual se puede estancar a veces por las situaciones, no que cometimos nosotros, errores de nosotros, sino que muchas veces por situaciones adversas que vienen a nuestra vida que usted y yo no las esperamos. De repente usted tenía un plan, tenía, no sé, un pronóstico. Usted decía, no, yo este mes voy a hacer esto, esta semana voy a hacer esto, hoy día voy a hacer esto. Y resulta que tenía pensado hacer algo hoy día y alguien tocó su puerta, llegó visita y ya no lo pudo hacer. O sea, algo se estancó y a lo mejor no fue por usted. Fue por una circunstancia adversa. Una circunstancia externa. Porque a lo mejor hicimos las cosas bien. A lo mejor pusimos todo de nuestra parte, a lo mejor pusimos todo nuestro empeño. Pero a lo mejor, hermano, alguien o algo externo vino y echó a perder todo el esfuerzo y el buen trabajo que se había hecho. Porque puede ser, porque ocurren situaciones así. Y muchas veces cuando ocurren esas situaciones así, en medio de esas situaciones hay gente que se estanca. Hay gente que se detiene, hay gente que solo llora, que solo dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando nosotros no podemos detenernos, escúcheme, por una situación, por una circunstancia, porque Dios es un Dios de oportunidades. Ahora se echó a perder por culpa nuestra, a lo mejor no, sino que a lo mejor se echó a perder por alguien externo o circunstancias externas. Y frente a esa sensación de sentirnos muchas veces fracasados y a la sensación de sentir que el esfuerzo, que el trabajo se echó a perder, es que muchas veces no queremos seguir avanzando porque sentimos que el camino se acabó, que la vida se terminó allí. ¿No le pasa que cuando está haciendo algo usted y no le sale bien, algo pasó, se echó a perder por algo, no sé, alguien le pasó algo equivocado, no sé lo que haya sido? ¿No le pasa que muchas veces usted dice, ya, no sigo ni una cuestión, ahí nomás quedó la cuestión? Porque sintió que algo se echó a perder, a lo mejor no por usted estaba haciendo todo bien, pero a lo mejor, no sé, alguien metió mano, le quiso echarle una ayudita y en vez de ayudarlo, lo echó a perder.
esas sensaciones de sentirnos fracasados y a la sensación de sentir que el esfuerzo y el trabajo, mi hermano, se echó a perder, es que muchas veces no queremos seguir avanzando. Y no queremos seguir avanzando porque sentimos que el camino se acabó o que todo muchas veces terminó ahí. Cuando es allí, escuche esto, cuando es allí, es en medio de esa situación en donde usted y yo debemos sacar fuerza de donde no las hay. Escuche bien. Es en medio de las situaciones difíciles, cuando parece que todo acaba, en donde usted y yo necesitamos sacar fuerza de donde no las hay. ¿Para qué cosa necesitamos sacar fuerza donde no las hay? Para darnos una nueva oportunidad. Escuche bien, para darnos una nueva oportunidad, para darnos un nuevo comienzo, porque el reiniciarse es parte de nuestro proceso. Le repito, porque el reiniciarse, el que usted se reinicie, el que usted diga, no, partimos de nuevo, empezamos de nuevo, es parte de nuestro proceso. Porque con fe y paciencia, ¿o no? ¿Qué es lo que se pasa? Se alcanzan las promesas, pues. Pero si no hay fe, no hay paciencia, usted no se reinicia después de cada cosa que le toca enfrentar, que le toca pasar. Hermano, se va a quedar detenido, nos vamos a limitar. Solo vamos a llorar. Solo vamos a llorar por las situaciones o las circunstancias que nos tocaron atravesar. Por eso escuchen lo que Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40, el día de hoy. ¿Por qué? Porque allí dice que Dios da fuerza al cansado, ¿no? ¿A quién Dios le da esfuerzo? Dice, Él da esfuerzo al cansado. Y cuesta poder entender que Dios dé esfuerzo al que ya está cansado. Escúcheme bien, cuesta poder entender que Dios da esfuerzo al cansado. Se supone que al que da al cansado se le tiene que dar descanso, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Escúcheme, al que está cansado se le tiene que dar descanso, ¿no? Pero Isaías dice que Dios da esfuerzo. Aquí Isaías dice que Dios da esfuerzo al que está cansado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios da esfuerzo al que está cansado? Porque Dios está dispuesto a renovarnos nuestra fuerza. Porque Dios está dispuesto a multiplicar incluso la fuerza en donde ya no queda ninguna. Por eso Dios da esfuerzo al cansado, pero nosotros malinterpretamos y decimos, no, yo ya estoy cansado, yo ya no puedo más, yo ya no quiero más. Cuando Dios quiere hacer algo diferente con cada uno de nosotros. Al que está cansado, Dios dice, hey, si yo no te renuevo la fuerza, si no te doy esfuerzo, te vas a quedar ahí. Al que está cansado, Dios le dice, hey, si no te muevo, te vas a estancar ahí. Al que está cansado, Dios le dice, hey, si no te saco de ahí, solo te vas a quedar llorando. Entonces, si usted y yo estamos cansados, Él nos va a dar la fuerza. Escuche, y si usted y yo no tenemos ninguna, si usted y yo no tenemos fuerza, Isaías 40 dice que Dios las multiplicará. Y ahí es donde entra la mano de Dios, escúcheme, a intervenir en medio de aquello que usted se estanca, en medio de aquello que usted se detiene. Isaías 40, 29 al 31 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, Él da esfuerzo al cansado. Yo cuando leo eso, ¿sabe lo que medito? Yo digo, cada vez que usted dice, yo no puedo más, Dios dice, Dios coloca más, escúcheme, más esfuerzo sobre usted. ¿Y sabe por qué Dios coloca más esfuerzo? De repente nosotros decimos, Dios no coloca más carga que la que podemos llevar, sí, y es verdad. Pero como Dios nos conoce, como Él nos conoce bien, y Él no es un Dios, escúcheme, no es un Padre que nos quiere ver detenido, estancado. Él siempre va a ir colocando algo en usted para irlo sacando de la comodidad, para irlo sacando de ese lugar de confort. Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado. ¿Hay alguien que está cansado? Si usted está cansado, Dios va a colocar algo más sobre usted. Ay, pastor, y no me va a dar descanso. No, Dios va a colocar algo más sobre usted para sacarlo, escúcheme, de ese pensamiento, de ese estado anímico. Y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. O sea, hey, si Dios le da esfuerzo al que está cansado, Dios también lo provee de lo que necesita para salir de ese estancamiento. Entonces no desmayemos, hey, ni nos desanimemos cuando veamos que las situaciones o las cosas se ponen difíciles o cuesta arriba. No podemos
desmayar cuando vemos que las cosas se ponen difíciles o cuesta arriba. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Nos estancamos, ¿no? Sí, cuando se ponen difíciles las cosas, no, ya no sigo ya. Cuando algo no resulta, dice, no, ahí nomás quedó la cuestión. Escuche, sin embargo, cuando Dios nos da más esfuerzo, cuando Dios nos llama a avanzar, Él nos provee de aquello que usted y yo necesitamos para hacerlo. Por eso dice que Él da esfuerzo alcanzado. ¿Se da cuenta que no dice fuerza? En el Nuevo Testamento dice que Él da fuerza alcanzado. Esa es otra versión. No es otra versión, es otro contexto. Pero aquí dice que Él da esfuerzo alcanzado. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto, Dios tiene y sabe cómo multiplicar la fuerza al que ya no tiene ninguna. Aquel que dice ya no puedo, yo creo que hasta aquí nomás llegué. Porque es Dios el que da fuerza al cansado y poder al indefenso, dice una versión. Verso 30 dice, ¿quiénes son los que se quedan? ¿Quiénes son los que se quedan? ¿Quiénes son los que dicen, no, es que yo ya no puedo más? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Escuche bien. Mire lo que dice. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes se flaquean y caen. 31, pero los maduros, mira al de al lado, dígale, ¿tú sos maduro, eres joven o eres muchacho? Pero los que se esperan a Jehová, ¿qué es lo que va pasando? ¿Tendrán nueva fuerza o no? ¿Sí o no? Entonces aquel que está cansado, pero está con su vista puesta en Dios, esperando en lo que Dios va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, va a tener nueva fuerza. Dice que levantarán alas como las águilas, o sea, no se quedarán en el suelo. El águila no es un ave del suelo, es un ave del aire, un ave de los cielos. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero qué raro, porque dice el verso 29 que Él da esfuerzo al que está cansado. Y acá dice que el que espera en Jehová va a tener nueva fuerza. Va a levantar alas como las águilas, va a correr, no se va a cansar, va a caminar y no se va a fatigar. Bueno, no era que estaba cansado. ¿Por qué Dios da esfuerzo al cansado? Porque Dios tiene para proveer, escúcheme, lo que necesita ese cansado, lo que necesita esa persona para seguir adelante. Y como Dios tiene lo que necesita esa persona para seguir adelante, esa persona, si espera en Dios, sabe lo que va a pasar con él. Dice que va a tener nuevas fuerzas. O sea que el cansancio se va a ir, que el cansancio no va a existir. ¿Por qué? Dice que va a tener nueva fuerza, que va a levantar alas como las águilas, que va a correr y no se va a cansar y que va a caminar y no se va a fatigar. ¿Pero a quiénes? Al que dice yo no puedo, yo estoy cansado, eso es mucho para mí, o al que se espera en Jehová. Isaías dice que los jóvenes se cansan y se fatigan, que los muchachos quedan exhaustos y caen, pero Isaías también dice que los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán su fuerza. Escuche bien, que los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán su fuerza. Que los que tienen su esperanza puesta en el Señor, Dios renovará su fuerza, vendrán ideas creativas, algo va a suceder, algo va a pasar dentro de ellos, algo se les va a ocurrir. Van a encontrar, van a buscar cómo salir de ahí. Isaías dice que le crecerán alas como a las águilas, que correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Esa es la promesa para los que esperan en Jehová. Escuche bien, esa es la promesa. No es algo que se me ocurre a mí, sino que está escrito para usted y para mí. Cuando decimos, ya no tengo ganas. Cuando muchas veces pensamos que todo acaba ahí. Esa es la promesa para los que esperan en Dios. Esa es la promesa para los que confían en Él. Y es que renovarán, dice la Biblia, sus fuerzas. Entonces, si usted y yo estamos cansados,
Si usted y yo en medio de los problemas pareciera que no tenemos fuerza para poder salir, entonces esta palabra ¿para quién es? Para nosotros, pues. Claro, ¿para quién es esta palabra entonces si usted y yo estamos cansados? ¿Para quién es esta palabra si usted y yo pensamos que no podemos salir de lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo? ¿Para quién es esta palabra? Escúcheme. ¿Para quién es? Para nosotros. Claro, esta palabra viene, ¿sabe para qué? Para decirnos, hey, en Dios, escúcheme, no hay nada que usted y yo no podamos lograr, no podamos alcanzar. No hay nada, por eso Él da fuerza al cansado. Y multiplica a aquel que dice, no, pero que a mí no me queda nada. Dice, no, Él le multiplica la fuerza aunque no tenga ninguna. Entonces, si usted y yo estamos cansados, si usted y yo estamos en medio de los problemas, y pareciera que no tenemos fuerza para poder salir, entonces esta palabra es para nosotros. Porque puede ser que las situaciones que estemos viviendo el día de hoy nos hayan dejado sin fuerza. A lo mejor un problema, una situación, hermano, nos desgastó, nos dejó sin fuerza. Estamos pensando qué hacemos, cómo lo hacemos, qué vamos a hacer, qué va a suceder. A lo mejor puede ser que alguna situación nos tenga cansado o a lo mejor nos tenga decepcionado. Pero lo que Dios nos está diciendo el día de hoy aquí en Isaías 40, 29, 30 y 31 es que es hora de levantarnos, es hora de reiniciarnos. Yo no sé si usted está orando por la situación de la iglesia. Claro, y si usted está orando, ¿va a pasar algo en usted? Escúcheme, ¿va a pasar algo en usted? Yo estoy orando por la situación, estoy orando y algo está pasando. Yo estoy notando que algo está pasando en mí. Y eso que está pasando es que no estoy colocando la vista ni estoy buscando cómo ver el camino fácil, sino que hay algo que Dios nos está llamando, escúcheme, nos está desafiando a hacer. Porque cuando usted dice, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? No se puede, es imposible. Dice que, escúcheme, Él da más esfuerzo. Porque Dios tiene como sustentar ese esfuerzo, aquello que Él le pide hacer o nos llama a hacer. Por eso el día de hoy, Dios por medio de esta palabra de Isaías 40, nos está diciendo que es hora de levantarnos, que es hora de reiniciarnos, que es hora de transformarnos, porque Dios no solo nos da nuevas fuerzas, sino que también nos da cada día una nueva oportunidad, ¿o no? Claro, cada día Dios nos da una nueva oportunidad. Entonces, ¿quién tiene que reiniciarse para poder tomar esa nueva oportunidad? Somos nosotros, pues. No el mundo, nosotros. Y lo hace porque reiniciarse, le repito, es parte del proceso. Cuando a usted no le sale algo, tiene que volverlo a intentar, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, cuando algo no resulta, escúcheme, usted lo tiene que volver a intentar, tiene que reiniciarse nuevamente, sacudirse y seguir adelante, ¿no? Porque a eso nos lleva la fe. Escúcheme, a alcanzar algo que no se ve, pero que con convicción en Dios y en su palabra, en sus promesas se espera. Por eso no tengamos miedo de reinventarnos, no tengamos miedo de reiniciar. De repente uno piensa y dice, yo pensaba el otro día y decía, pero ¿cómo? Y veo y parece me estaba como desenfocando y decía, ¿y a dónde vamos a hacer esto? ¿A dónde vamos a meter tantas cosas? Si pillamos un lugar, ¿cómo vamos a guardar esto? Tenemos cosas a guardar, tenemos esto de acá. No, tenemos que reiniciarnos. Tenemos que tener fe, confiar en lo que Dios puede hacer, escúcheme, y dar pasos de fe para poder ver eso que Dios tiene preparado para nosotros. Porque escúcheme, cuando Dios da fuerza al cansado, cuando Dios da esfuerzo al cansado es para sacarlo del lugar de confort. Es para que no se quede ahí. Es para que no se estanque. Es para que no deje de crecer. Es para que no deje de producir. Para eso Dios da esfuerzo al cansado. Por eso dice, escúcheme, ¿qué es lo que dice? Dice que los jóvenes, ¿sí?, flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, no habla de niños, no habla de edad.
Hermano, está hablando de hombres y mujeres establecidos, parados, firmes, con raíces en la palabra de Dios. De eso está hablando. Por eso dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios le da, escúcheme, lo que necesita para poder lograr y alcanzar eso que está escrito para nosotros. Y en la historia bíblica hubo un hombre que también supo mucho de esto. Un hombre en la Biblia que vivió de dificultad en dificultad. Pero cada vez que enfrentaba una, a él no le daba miedo reiniciar su vida. No le voy a dar la cita, que tendría que leerle la historia completa, la de José. Pero ustedes quieren, sí, búsquela, si quieren. Y ese hombre se llamó José. Usted y yo sabemos que José era el menor de sus dos hermanos. Él recibió un sueño. José era el hijo consentido de su papá, ¿o no? El hijo consentido, escúcheme, de Jacob. La Biblia dice que por celos sus hermanos lo quisieron matar, luego lo vendieron como esclavo. Para luego José pasar de ser el consentido de su papá a ser un esclavo en una casa y en una tierra ajena. Y esto fue algo que vivió José de la noche a la mañana, pero José, aún siendo esclavo y pasar por peligro de muerte, al ver que sus hermanos lo querían matar, José nunca se sentó a lamentarse. Nunca. La historia, la Biblia dice que José se sentó y lloraba, y lloraba, y lloraba, y pedía a Dios, y clamaba. No dice así. Sino que en donde llegaba José, por eso la Biblia dice que Dios bendecía, prosperaba lo que José hacía con. ¿Sí o no? Imagínense la situación que estaba José. Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo, llegó a una tierra ajena, llegó a una casa ajena, llegó como esclavo. Imagínense, no era como para que José, y todo lo que hiciera, lo hiciera con el mejor de su agrado, ¿no? Viviendo la situación que vivía. Porque imagínense usted cuando sale enojado de su casa a trabajar. No hace las cosas en el trabajo con agrado. Ahí está, hay que hacerlas, ¿no? Imagínense José, la historia de José. Pero él donde llegaba se reiniciaba. ¿Y sabe por qué podía reiniciarse? Porque no se sentaba a lamentarse. Y estando allí en una casa y tierra ajena como esclavo, José se propuso reinventarse. José se propuso empezar de nuevo y ser el mejor en aquello que ahora él hacía. Y sabe usted que todo lo que hizo José, dice la Biblia que lo hacía bien, que llegó a convertirse, por causa de eso, llegó a convertirse después en el administrador de toda la casa de su jefe de Potifar. Yo le resumo la historia para no ir a la historia completa. Él no se quedó lamentando la situación, sino que aún en la condición de esclavo, José se reinventó. Diga conmigo, reinventarse. Claro, porque cuando a usted algo no le resulta, algo no sale bien, algo se traba, algo se detiene, ¿qué es lo que hay que hacer? Reinventarse. Ponerse de pie y decir, no, ya no salió así, vamos a hacerlo acá. Claro, no vamos a hacer esto, pero hagámoslo de esta otra manera, busquemos esta otra forma, busquemos esta otra solución. Eso hacía José en la casa de su jefe. Se reinventaba, y estando allí en la casa de su jefe, él fue acusado incluso, escuche, injustamente por la esposa de su jefe. Usted sabe la historia, ¿cierto? Injustamente él también, dice la Biblia, cayó a la cárcel, ¿o no? Mire todo lo que vivía José, vivía una tras otra, ¿no? ¿Sí o no? Y ahora era por causa de él, por causa de situaciones y cosas externas, de personas externas. Y sabe usted también que a lo mejor eso era algo como para sentarse a llorar, todo lo que vivía José. Porque era otro fracaso, era otra pérdida y era otro dolor para él. Pero aún allí en la cárcel José no cesó a llorar, sino que él se volvió a reinventarse. En la cárcel, escúcheme, estaba en la casa de Potifar, jardineaba, arreglaba la casa, le llevaba las cuentas a Potifar, en todo era bueno. Hasta que viene esta otra situación, lo acusan injustamente, va a parar a la cárcel, y en la cárcel él se reinventa y empieza a hacer lo mejor también en ese lugar. José reinició su vida aún estando en la cárcel, porque él se propuso ganarse la confianza del carcelero y lo logró. Eso habla la Biblia, narra la historia bíblica. Él se reinventó, ¿por qué? Porque José, escuchen, no se limitó por los fracasos, porque ahí está el problema suyo y mío. Nos limitamos por los fracasos, por las cosas que no nos
no salen bien. Si algo no nos sale bien, hermano, no nos reinventamos, no tenemos la capacidad de decir cómo lo vamos a hacer, pero hagámoslo. Pero volvámoslo a hacer. Intentémoslo de nuevo. Porque esa es una de las causales por la cual nos estancamos. Por la cual decimos, no, esto ya hasta aquí llegó, aquí ya nada más, aquí no va a resultar nada más, esto ya murió. Cuando usted y yo no somos llamados a pensar así, por eso la Biblia dice que Dios da ese esfuerzo a aquel alcanzado. Escúcheme, ¿cómo venía José de donde su hermano? Con pena, con tristeza, su hermano lo odiaba, lo querían matar. Él no odiaba a sus hermanos, pero su hermano a él sí. Imagínese, llega a una casa donde donde su jefe, Potifar, coloca toda la carga de la casa sobre él. Dígame usted si Dios no permitió que él recibiera más responsabilidad, más esfuerzo. Claro, Dios no lo puso en un lugar en donde él se pusiera a llorar, se pusiera a quejar, sino que le dio más esfuerzo, y mientras más cosas se asignaban sobre él, él más se reinventaba, más buscaba la forma de poder hacer las bien. José reinició su vida aún estando en la cárcel porque él se propuso ganarse la confianza del carcelero también. Y lo logró. Se reinventó porque José no se limitó por los fracasos, porque como ya le dije, el reiniciarnos es parte de nuestro proceso. Entonces, si algo no me resultó acá, hermano, hay que dar otro paso. Si algo no sale bien algo no sale bien en lo que está haciendo, tiene que dar otro paso. Nosotros somos malos para dar otro paso en algo que no nos resultó. No, lo dejamos ahí nomás. Cuando lo que tenemos que hacer, escúcheme, es reinventarnos, reiniciarnos. Ahora sí. Cuando lo que tenemos que hacer, escúcheme, es reinventarnos, es reiniciarnos. Lo que tenemos que hacer es dar otro paso. Claro, es dar otro paso. Porque, escúcheme, el reiniciarnos es parte del proceso. El reiniciarnos es parte del proceso. ¿Me escuchó? Mira al de al lado, dígale, el reiniciarte es parte del proceso. El empezar de nuevo, dígale que es parte del proceso. José en cada lugar, en cada área que llegaba, tuvo que empezar de nuevo. Claro, el reiniciarnos, escúcheme, es parte de nuestro proceso. ¿Y sabe por qué es parte de nuestro proceso el reiniciarnos? Porque cada mañana Dios le da una nueva oportunidad a usted. Cada mañana Dios me da una nueva oportunidad a mí. Entonces yo no me puedo quedarme limitado, estancado, creyendo que no hay oportunidades, creyendo que no se puede, creyendo que no lo podemos lograr. Cuando la Biblia nos enseña que cada mañana Dios renueva su misericordia. Y a eso es lo que lo quiero llevar el día de hoy a través de esta palabra. Es a que no nos limitemos por las dificultades o las situaciones difíciles, sino que busquemos reinventarnos. ¿Por qué? Porque reiniciarse es parte de nuestro proceso. Le repito, quiero que entienda eso, que reiniciarse es parte de lo que Dios busca cada día en nosotros. Por eso es cada mañana nos da nuevas oportunidades. Y
Por eso que si leemos toda esta historia en el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que José al final, después de superar todas las dificultades, que José después de superar todas las circunstancias externas que quisieron destruirle, después de superar todo eso, él ahí recién se convirtió en el segundo después de Faraón, como Dios le había dicho. Y hay muchas cosas que usted y yo no alcanzamos de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque primero tenemos que aprender a superar todas estas cosas. Cuando dice que Él da esfuerzo al cansado en Isaías 40, que Él da esfuerzo al cansado, escúcheme, no dice que Él da descanso al cansado. Escuche, si es curioso, Él da esfuerzo al cansado. O sea, como que nos pide algo más, ¿no? ¿O no? ¿Hay alguien cansado? Claro, ¿cierto? Entonces, si usted está cansado, Dios nos pide algo más. Claro, nosotros somos al revés, nosotros estamos cansados y como estamos cansados, déjenme aquí nomás. Y Dios nos pide algo más. ¿Por qué? Porque Él multiplica la fuerza a ese que está cansado, el que no tiene fuerza. O sea, cada vez que Dios nos pide algo, escúcheme, Dios tiene como sustentar lo que nos pide. Pero si José no se hubiese reinventado, en cada fracaso José no hubiera tenido el final que usted y yo leemos en la Biblia. Por eso la invitación para el día de hoy es que nos reinventemos. Escucha bien, es que nos reinventemos. ¿O usted piensa que solo vamos a tener que orar para que las cosas cambien? Porque si usted y yo pensamos que solo orando, hermano, van a cambiar las cosas, vamos a estar como Moisés enfrente del Mar Rojo. No vamos a avanzar, no vamos a cruzar, solo vamos a mirar la dificultad, solo vamos a mirar el problema, solo nos vamos a inclinar. Escúcheme, pero no vamos a hacer nada para poder vencer, salir de la situación en la cual estamos. ¿Sabe por qué? Porque no nos reinventamos. Cuando Moisés ve el problema, ¿qué le dice el Señor? Está orando Moisés, Señor, Señor, y Dios le habla, y Padre, ¿por qué clamas a mí? Le dice, levántate, para, toma una vara, dile al pueblo que marche, levanta la vara. O sea, algo tuvo que hacer Moisés para que las cosas cambiaran, ¿o no? Y estaban cansados, sí, la situación era grande, era pesada, no podían avanzar, el mar estaba enfrente. Pero si Moisés no se reinventa, no dice, no, es verdad, pues así está bien, está el problema, está la situación, nos quedamos todos acá, pero ahora hay que hacer lo que Dios manda. La invitación el día de hoy es que nos demos una oportunidad porque Dios quiere dárnosla. Y Dios también quiere que usted y yo nos la demos. Porque Dios nos quiere dar una oportunidad. Él cada mañana nos la da. Somos nosotros los que no nos la damos a nosotros mismos. Por eso muchas veces cuando algo nos resulta decimos, no, hasta aquí nomás llegó. No, yo no sigo más. No, yo hasta aquí llego. No, yo me detengo. Porque nosotros no nos damos una oportunidad. Pero cada mañana, dice la Biblia, Dios nos la da. Romanos 12 dice que no nos acomodemos a lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Romanos 12:2, escuche lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? A mí me encanta este verso de Romanos 12:2. Porque nos enseña cómo usted y yo podemos ver los resultados, cómo podemos tener los resultados, cómo podemos alcanzarlos. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Quiénes? Nosotros, pues. Para que comprobemos, nos cercioremos, sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, recibamos lo que dice la Escritura a través del apóstol Pablo a los romanos y no nos acomodemos pensando que para nosotros no hay algo mejor de parte de Dios. Recibamos esto que Dios nos habla hoy día y no nos acomodemos, porque ese problema es que nos acomodamos y nos convencemos después que no hay nada bueno o algo mejor de parte de Dios. Por eso nos queda, no, a mí déjenme aquí nomás. Claro, nos acomodamos como que no, y si no es aquí, no, ya murió nomás. Porque nos acomodamos, escúcheme, pensando que ya no hay nada mejor de parte de Dios para nosotros. Cuando Pablo dice, no piensen así, no se acomoden al sistema del pensamiento del mundo. Por eso recibamos lo que dice la Escritura a través de Pablo aquí a los romanos.
Y no nos acomodemos pensando que para nosotros no hay algo mejor de parte de Dios. No nos acomodemos pensando que todo está destruido o que todo está derrotado o que todo ya se acabó. Porque si usted y yo nos acomodamos a eso, podemos pasarnos la vida orando y nos vamos a quedar en como estamos. Cuando usted y yo tenemos que orar a Dios con fe, ¿o no? ¿O no? Y orar con fe, ¿qué es lo que es? ¿Es poner la vista en las cosas que se ven o en las que Dios puede hacer? ¿Sí o no? Porque imagínese usted orando con la vista puesta solo en las que se ven. Señor, cámbiala, Señor, transfórmala, Señor, cámbiala, Señor, cámbiala. No. Cuando Dios dice que quiere hacer cosas nuevas. Claro, Dios cuando saca al pueblo, escúcheme, de la esclavitud, ¿para qué lo saca? ¿Para llevarlo a otra esclavitud? No, pues lo saca para llevarlo a otra tierra, una tierra que fluía leche y miel. Y en el lugar, acuérdense que donde se paraban a descansar estaban un tiempo, se detenía el campamento y no se movían hasta que Dios volvía a moverlo a través de la nube. Ahí el pueblo levantaba el campamento y a lo mejor, hermano, es tiempo de levantar el campamento. A lo mejor es tiempo de levantar el campamento y nosotros, como estamos acomodados, es más fácil orar para que Dios arregle ahí y no para que Dios haga su voluntad. No nos acomodemos pensando que todo está destruido, sino que, busquemos a Dios, salgamos de esa comodidad y digámosle al Señor: Señor, nosotros vamos donde tú nos quieres llevar. Señor, estamos dispuestos a avanzar en medio de este mover. Porque el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2 dice que nos transformemos. Escuche, que nos reinventemos. Pablo dice que nos reiniciemos en nuestra mente. Cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está diciendo: reinvéntense. Reinvéntense. Reiníciense allí en su mente. O sea, cambien ese pensamiento. Y lo que hagamos así como lo hace, y que lo hagamos así como lo hace la oruga cuando se convierte en mariposa, ¿no? Usted sabe que una oruga se convierte en mariposa, ¿cierto? Y uno se pone a pensar y dice: ¿y cómo puede ser que ocurra eso si la cuestión es oruga? ¿Cómo puede llegar a ser algo tan diferente después? ¿Se imagina si esa oruga no se renovara? Sería una mariposa que se arrastraría, pues. ¿O no? Pero mire, Dios nos enseña con ejemplos tan simples. Porque la forma de elevarnos, la forma de salir de la situación en la que estamos, es reiniciándonos. Porque el transformarnos, el reinventarnos, hermanos, nos hace pasar de vivir en el suelo como la oruga, ahora a volar como una mariposa. Levantarán alas como el águila. No seguirán en el ambiente, en el lugar que están, sino que levantarán alas, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero hay que cambiar las formas, hay que romper los patrones, y para hacerlo no podemos dejar de creer en el propósito y el sueño que Dios nos dio, así como creyó José. Cada vez que José vivió una situación en la casa de Potifar con su hermano, en la cisterna, después cuando fue vendido a los ismaelitas a Potifar, de Potifar a la cárcel, en cada situación José seguía creyendo y se seguía reinventando. Lo que hacía en la casa de Potifar ya no lo hacía en la cárcel. En la casa de Potifar era el jardinero, en la cárcel era el que partía piedra. Pero se reinventaba y lo que hacía, escúchame, Dios lo prosperaba. Entonces hay algo que tenemos que hacer para que Dios prospere, ¿no? Porque si Dios no nos pilla haciendo nada, ¿cómo va a prosperar? ¿Qué va a prosperar si Él prospera lo que tú y yo hacemos? Dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía con sus manos. Porque el creer, José, en el sueño que Dios le había dado, fue lo que le permitió a José reiniciarse una y otra vez después de cada fracaso, después de cada traición que tuvo.
Y lo mismo tiene que ocurrir con nosotros. El creer en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si hay una visión, hermano, tenemos que verla. Tenemos que tener la capacidad de verla. Y cuando usted tiene la capacidad de ver lo que está más adelante, usted no se detiene. Usted, al contrario, se apasiona más por llegar luego, ¿no? Yo conversaba con Cristo y le decía, me dice que fue para Melipeuco. Y bonitos los lugares para allá. Me dice, no sé, pastor, lo único que quería era llegar allá. Claro, porque eso pasa cuando tú tienes claro, claro a dónde quieres llegar. No te distraes. Porque hay una capacidad de poder, es como que uno viene manejando y uno parece que ya se ve sentado en la casa tomando un tecito, un vasito de agua con la familia, no sé. Pero cuando no, uno puede tener un viaje de 2 horas y puede demorarse una semana. Porque cualquier cosa nos saca. Pero es diferente cuando tienes un punto claro. Cuando tú sabes a qué Dios te llamó. Cuando sabes dónde tienes que llegar. Y cuando sabes cómo debes hacerlo. Porque el creer José en el sueño que Dios le había dado fue lo que le permitió a José reiniciarse una y otra vez después de cada fracaso, después de cada traición. Por eso es necesario que avancemos, escúcheme bien, y venzamos los temores al cambio. Para avanzar uno tiene que vencer ese temor a los cambios. De repente uno se pone a pensar y dice, oye, ¿cómo esto? No, que estamos ya acá. Es que no, hay que vencer, para avanzar hay que vencer los temores al cambio. Porque el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que debemos transformar, que debemos renovar nuestra mente. ¿Para qué? Escuche, dice para comprobar, para verificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si seguimos pensando así, hermano, nunca vamos a conocer lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nosotros. Aclarando el apóstol Pablo que la voluntad de Dios, escuche, es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a querer, hermano, renovarnos si Dios tiene cosas buenas para nosotros? Porque esa es la voluntad de Dios, que nos renovemos en nuestra mente. Y que nos renovemos porque lo que nosotros pensamos no es bueno, pero lo que Dios tiene, eso sí que es bueno para nosotros, es agradable y es perfecto. Por eso es que cuando usted y yo renovamos nuestra mente, es ahí que sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, es agradable y perfecto. Cuando no nos renovamos, no, estamos llenos de miedo, llenos de temores. No queremos los cambios. Decimos, no, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y si nos va mal? ¿Y si nos va peor? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si no podemos? Pero es un problema de no renovarnos. Porque cuando te renuevas, cuando me renuevo, es ahí que conocemos de que Dios realmente tiene algo bueno, algo agradable y perfecto para nosotros. Y eso nos ayuda a vencer. ¿Sabe usted que cuando usted y yo hacemos eso, eso nos ayuda a vencer el temor al cambio? Cuando nos renovamos en nuestra mente, eso nos ayuda a vencer el temor al cambio. Eso nos ayuda a dejar la comodidad y la zona de confort. Si no, nosotros seguimos agarrados a lo que tenemos, hermano, y no avanzamos. Con el pasado no se hace futuro. Claro que en el pasado no se hace futuro. Cuando usted se sujeta de algo, usted no avanza, porque de eso que usted se sujeta es lo mismo que lo detiene. Y eso es lo que nos ayuda a vencer el temor al cambio. Eso es lo que nos ayuda a dejar la comodidad y la zona de confort. Y todo porque ahora caminamos en seguridad o seguros que la voluntad que Dios tiene para nosotros no es mala, sino que es buena, es agradable y es perfecta. Porque Dios tiene lo mejor para nosotros, ¿no? ¿O usted cree que Dios nos da una oportunidad cada mañana para hallarnos lo peor, de mal en peor? La Biblia dice que vamos de bendición, de victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Dios tiene lo bueno, lo agradable y Dios tiene lo perfecto. Pero la decisión de cambio es suya y mía. Escuche bien, la decisión del cambio es suya y mía. Ahora que Dios tiene un resultado para ese cambio, Dios lo tiene, pero la decisión es suya, la decisión es mía. La decisión de cambio es mía, es propia. La decisión de cambio es de cada uno de nosotros. La decisión de levantarnos contra el pesimismo, de levantarnos en contra de la adversidad, de levantarnos en contra del conformismo. La decisión, mi hermano, de levantarnos en contra de la traición y los fracasos, esa decisión es suya y mía. Esa decisión es suya y mía. Por eso no podemos inclinarnos a orarle a Dios que nos ayude, escúcheme, o que Él tome una decisión que usted y yo debemos tomar.
Entonces no tengamos miedo de reiniciarnos y reinventarnos, porque el reiniciarse es parte del proceso. Por eso estemos dispuestos a reiniciar nuestra vida. Claro, algo no salió. Bueno, mañana en el nombre del Señor lo empiezo de nuevo, porque sé que Dios sigue estando conmigo. Porque sé que Dios me sigue dando una oportunidad. Sé que Dios sigue, escúcheme, dándome una oportunidad para que yo avance, para que me reinicie, me reinvente, para que alcance lo que Dios ha puesto en mi vida para alcanzar. Por eso no tengamos miedo de reiniciarnos y reinventarnos, porque reiniciarse, le repito, es parte del proceso. Por eso cada mañana Dios dice, inténtalo de nuevo. Cada mañana vuélvelo a intentar. Por eso estemos dispuestos a reiniciar nuestra vida, estemos dispuestos a seguir caminando hacia lo nuevo de Dios. Estemos dispuestos a seguir caminando hacia eso bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para nosotros. ¿Usted cree que Dios tiene algo bueno, grande, agradable, perfecto para nosotros? Yo lo creo. He estado hablando con ese que lo tiene y pide como 100 millones por eso. Ahí puso cara de retroceso al tiro. Porque eso es poner la vista en las cosas que se ven y no en lo que Dios puede hacer, lo que nos limita. Porque eso hace el orar. Escúcheme, eso hace el orar. El orar te fortalece. El orar te levanta. El orar te lleva a entender, a conectar con Dios y a entender lo que Dios quiere hacer en medio de esos procesos. Por eso Dios cada mañana nos dice: reiníciense, reinvéntense, avancen, posesiónense. Estemos dispuestos a ir en busca de todo eso y no nos dejemos llevar por el fracaso, la traición, el dolor o por las cosas que usted a lo mejor no busca, pero vienen igual, cosas externas. No nos dejemos llevar por eso. Estemos dispuestos a seguir caminando hacia lo bueno. Estemos dispuestos a seguir caminando hacia lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para nosotros. Estemos dispuestos a ir en busca de todo eso y no nos dejemos llevar por el fracaso. No nos dejemos llevar, hermano, por el fracaso, porque nos miramos y decimos: somos tan poquitos. Pase lo que pase, no nos quedemos sentados a solo llorar la pérdida, sino que levantémonos dispuestos a tomar una decisión de cambio. Hermano, levantémonos dispuestos a tomar una decisión transformadora. Cuando usted toma una decisión, escúcheme, esa decisión se toma porque usted necesita que algo cambie, ¿no? ¿Sí o no? Usted no toma una decisión para que siga igual. Las decisiones se toman porque necesitamos que haya un cambio. Levantémonos a reiniciar nuestra vida y hagámoslo de la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos que el reiniciarse y el reinventarse, hermano, es parte del proceso. Es parte del proceso. Si nosotros nos quedamos en la misma posición viendo cómo las situaciones nos limitan, nos estancan, en vez de llevarnos hacia adelante, nos quieren llevar hacia atrás, hay algo que nosotros no hemos aceptado y es el proceso. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Hay alguien cansado? Bueno, Dios va a colocar algo más sobre usted. Dios va a colocar algo más sobre usted. ¿Y sabe por qué va a colocar algo más sobre usted? No porque sea malo. Es porque Dios sabe que por causa de ese cansancio, de esa fatiga, por causa de aquel problema, de aquella situación, nosotros nos estancamos. Nos ponemos cómodos. Nos quedamos en la zona de confort. Cuando el gigante nos está desafiando, cuando el gigante nos está vociferando, nosotros seguimos, damos gritos de batalla y nos escondemos en vez de avanzar. Porque donde estamos bien, pues. Cuando usted está cómodo en algo, se sienta en su casa, en el sillón que le gusta, cuando se sienta ahí y descansa, se relaja, aunque le ofrezcan algo mejor, usted no va a cambiar, no va a salir de ahí porque usted sabe que ahí está cómodo. Sabe que está cómodo, pero escúcheme, a lo mejor hay algo mejor y no lo va a conocer, no lo va a experimentar solo porque ya aceptó la comodidad en ese lugar. Y así es nuestra mente. Muchas veces así es nuestra vida. Buscamos reparar
lo que a lo mejor ya no se puede reparar, en vez de buscar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué buscamos reparar y no buscar lo nuevo? Porque lo nuevo tiene sacrificio, lo nuevo tiene esfuerzo. Dios da esfuerzo al cansado, pero ¿sabe qué es lo maravilloso de eso, no? Que al que Dios le da esfuerzo, al que Dios coloca responsabilidades, Dios le da las fuerzas también para que pueda llevarlo a cabo. Dios respalda y le da la fuerza a aquella persona también para que lo pueda llevar a cabo. Por eso no solo ore para que la solución se arregle, la cosa se arregle, ore para que Dios nos lleve a lo que tiene reservado para nosotros. Oremos para ver esa cosa que no hemos visto, eso que ojo no vio, ni oído yo, ni hemos pensado, imaginado. Oremos para que Dios nos lo revele, oremos para que Dios lo manifieste y oremos con intención. Digámosle: Señor, yo estoy dispuesto para estar ahí, para ir también a esa batalla. Claro que no haya un buen deseo, sino que haya fe. Porque las cosas no se alcanzan con buenos deseos, se alcanzan con fe. Hermanos, se alcanzan con fe. Y donde hay fe, ¿qué dice la Biblia? Dios está grato con nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero donde hay fe, Dios se alegra de nosotros. Y ahí es donde empieza a manifestarse lo que usted y yo no podemos, y Él sí puede. Ahí es donde empezamos a ver las cosas que no hemos visto. Ahí es donde empezamos, escúcheme, a ver aquello que estamos esperando de parte de Dios, que no se veía, pero que Dios ahora lo empieza a hacer posible. ¿Sabe por qué? Porque la fe, escúcheme, es la que agrada a Dios. Y la fe no es solo decir yo tengo fe, sino que es acompañarla de acciones de parte nuestra. Por eso le decía yo, Moisés oraba y oraba: Señor, y aparte el mar, y Señor, abre el mar, cuando tenía que abrirlo Él. Pastor, ¿cómo lo iba a abrir Él? Sí, porque Dios le había dado poder, Dios le había dado un diseño, Dios le había dicho cómo iba a suceder, y Él sabía lo que tenía que hacer. Pero a ver el problema, la situación, ¿qué es lo que puso? Lo limitó. Me imagino que Moisés decía: Señor, pero si fuiste tú el que me mandaste aquí. Señor, si fuiste tú el que me dijiste que sacara al pueblo. Señor, si fuiste tú. Y Dios mirándole y diciéndole: sí, yo fui. Pero sos tú el que tienes que levantar la vara. Sos tú el que tienes que decirle al pueblo que marche. ¿O no? ¿Era él o no? Porque el mar no se abrió hasta cuando Moisés hizo caso. Dios le dijo: dile al pueblo que marche, levanta tu vara y que se abra el mar. Moisés le dice al pueblo: levántense, Dios dice que marchemos. Levantó la vara y el mar se abrió. ¿Sí? Y a lo mejor puede ser que algo no se abra, porque a lo mejor falta eso, pues. Que empecemos a orar con intención. Escúcheme, orar con intención. Orar con intención es decirle: Señor, abre los cielos. Señor, manifiéstate. Señor, tu palabra dice. Y mira cómo se levantan en contra nuestra. Señor, ábrenos caminos. Señor, alúmbrame, dame claridad, dime qué paso el que tengo que dar, y Dios se lo va. Dios le va a hablar. No espere que vengan ángeles a decirle, a traerle un mapa. Dios le va a hablar por su palabra. Somos carta leída. Aquí está el diseño, aquí está el camino, aquí está la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él es el verbo, Él es la palabra. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a ir a una respuesta de Dios si va como piensa y no conforme a lo que está escrito. Por eso dice: Él da ese esfuerzo al cansado. La lógica, ¿qué es lo que Él nos dé descanso si estamos cansados? No, Señor, estamos tan cansados, danos descanso. No, acá en la tierra, escúcheme, usted y yo tenemos una labor y una misión que cumplir. Un plan y un propósito cada uno de nosotros que, escúcheme, que descubrir y llevar a cabo. Y mientras lo llevamos a cabo, Dios nos va a ir dando cada vez más esfuerzo. Él nunca va a colocar algo que usted y yo no podemos llevar. Escúcheme, eso es verdad. Por eso dice que Él da esfuerzo al cansado. Pero escuche, mire lo que dice después. Después dice: y multiplica la fuerza al que está cansado, aquel que no tiene. Entonces, cada vez que Dios coloque algo en nosotros, nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí es donde entra su fe. Ahí es donde entra la fe. Nos va a dar lo que necesitamos para llevar a cabo lo que Dios coloca sobre nosotros, ¿no? Porque ahí es donde entra la fe. ¿Pues dónde cree usted que entra la fe? Y a través de lo que su palabra dice. Romanos 10:17, ¿qué dice?
Que la fe por dónde entra, por dónde viene. Por el oír, ¿qué cosa? Entonces, más claro no sé. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Isaías, póngase en pie por favor por un momento. Dice, Él da esfuerzo al cansado, Él da esfuerzo, da más trabajo, da más meta. Él da esfuerzo al cansado. ¿Y por qué no da esfuerzo? Porque a Dios no le gusta que usted y yo nos detengamos. Porque cuando el hombre se detiene se pone cómodo. Usted sabe que hubo gente que no cruzó el Jordán. La tierra prometida estaba del otro lado. Y hubo gente que se acostumbró tanto al lugar donde estaban, que dicen que era bueno para sus animales, para poder crear ahí ganado, trabajar la tierra. ¿Sabe lo que hicieron? No quisieron cruzar el Jordán a la tierra que Dios les daba. Y siempre pasa eso. Siempre va a haber gente que no va a querer cruzar, se va a quedar o simplemente se va a ir. Pero hay una tierra, hay un lugar, escúcheme, que Dios tiene preparado para nosotros. Lo hay, por eso en un momento Josué le tiene que hablarle al pueblo y decir, no, hey, vamos, ya, ok, quieren quedarse acá, quédense. Pero si quieren retener, o quieren quedarse, o quieren mantener el lugar donde ustedes quieren quedarse, dijo, van a tener que salir a pelear igual la batalla de Dios. Y dejaron su familia del otro lado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Por eso usted recibe palabra. Para que cuando Dios escuche, lo ponga en la brecha, usted diga, amén, Señor, heme aquí. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. 31. Escuche, pero los que esperan a Jehová, dice. ¿Hay alguien esperando? ¿Qué es lo que va a pasar si usted tiene la vista puesta en lo que Dios establece? En lo que espera. Dice que va a tener nueva fuerza. Dice que levantarán alas como las águilas. Escuche. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. O sea, no se va a detener. No se van a detener. Vamos a avanzar porque sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Por eso que la única forma de poder conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto que tiene Dios para nosotros es que nos renovemos en el cómo pensamos y nos pongamos violentos en la fe. Porque el reino de los cielos sufre violencia, mas los valientes lo arrebatan. Cierre sus ojos. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque tu palabra no solo nos inspira, sino que tu palabra también es fiel y verdadera, Señor. Por eso oramos en esta noche, Dios mío, porque sabemos, Señor, Padre, que no solo podemos orar, la oración es parte de nuestra vida, pero también, Dios mío, en medio de todo lo que estamos orando, debemos pararnos, Señor, convencidos de lo que hemos orado.